Bienvenidos hermanos. Estamos en un deleite de sabiduría y de conocimientos con el Padre Miguel de Manuel Camín Garnica, que es un experto en guadalupanismo y además amante de la Virgen de Guadalupe. Pues Miguel, adelante. Vamos a continuar con aquello que abríamos en la primera sesión. Viene el acontecimiento guadalupano ya después de estas bases que vemos del México. Un acontecimiento exactamente que es como una respuesta, que es como una respuesta de Dios ante un pueblo que está en situaciones muy difíciles, pero que nadie puede negarlo hoy por hoy. Es el nacimiento de un nuevo pueblo. Es el nacimiento de una nueva identidad. Es aquello que está en la placa de Tlatelolco, en la plaza de Tlatelolco, muy cerquita de la iglesia de Santiago, donde dice, porque allí fue el final de la caída de la Gran Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521 cayó Tenochtitlan, cayó Tlatelolco, pero no fue ni derrota ni victoria, sino que fue el nacimiento de un nuevo pueblo que hoy se llama México. ¿Cuánto nos falta entender esto? ¿Cuánto la historia oficial ha satanizado a todo lo que es ibérico, a todo lo que es europeo, a todo lo que vino de fuera, en miras de un falso nacionalismo muy del 19 y que ahora parece que se está retomando y que tenemos que repensarlo muy seriamente, de un falso indigenismo, también muy de finales del 19, muy desarrollado en el 20, después de la revolución, y por eso tenemos los murales que tenemos, y por eso tenemos la literatura que tenemos, y tenemos música en esa línea. En fin, seamos críticos de nuestra historia, seamos críticos de lo que pasa y sucede, y han sido los acontecimientos. Finalmente, todos han servido para darle coherencia, vida, situación concreta a esta patria nuestra, que ahora llamamos México. Pero ubiquémonos entonces rápidamente en la Nueva España, 1531, las apariciones de la Virgen de Guadalupe, el culto que se empieza a desarrollar, el culto que se empieza a hacer, la perspectiva con la que se hace, y por eso se habla, y es algo muy interesante, cómo es una forma de evangelización. O sea, la Virgen con sus palabras, con su presencia, con su actitud, con su sentido, está evangelizando, está trayendo a Cristo. A veces, cuidado también, y esto lo tenemos que pensar. Vamos a la Basílica de Guadalupe y creemos que la principal y más importante es la Virgen. Pues no, vamos a la Basílica de Guadalupe y la Virgen nos va a acompañar a llegar al misterio de Dios. Nos va a llevar al misterio de la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ella, la Madre de Dios, la Madre de Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre, así lo define el concilio de Nicea del 431, entonces, perdón, de Éfeso. Éfeso. Es que Nicea es muy importante, de Éfeso. Sí, sí. Entonces, ella es la Madre de Dios. La Theotokos. Sí, pero por eso en la basílica está a un ladito, ni siquiera está al centro como estábamos acostumbrados en las construcciones antiguas. No, ella está a un lado. Ella es la colaboradora, ella es la que asiste a su hijo, etc. Hagan lo que él les diga en las bodas de Caná. Entonces, ahí está. Y así ha estado presente en este sentido. A una cultura indígena marcada, profundamente marcado por el sentido de lo femenino, tan amante de lo femenino porque es una cultura de la tierra, es una cultura con tanta veneración de la mujer,
yo no sé qué ha pasado en México ahora con todas estas situaciones. De veras que hemos perdido el rumbo, que hemos perdido todas estas cuestiones. Se nos decía antes en las generaciones, a las mujeres respeto, veneración, ni con el pétalo de una rosa, no puedes golpear a una mujer, y menos matar a una mujer ahora. No sé, es que hemos Desquiciados. perdido. Sí, sí. Desquiciados. Hemos perdido el sentido de todo. Uh-huh. Y eso, ese valor indígena, claro, yo siempre he pensado, y como muchos psicólogos lo dicen y antropólogos, el substrato indigenista, el substrato, el subconsciente colectivo, ahí está. Lo que pasa es a veces hacerlo emerger. Y te acuerdas de los padres de la iglesia, de las semillas del verbo. Sí, en sí. toda cultura, Dios ha sembrado semillas para que cuando llegue el evangelio, esas semillas florezcan. O sea, ese amor a la mujer, a la tierra, a la veneración a lo femenino, etcétera, existe. Pero algo está pasando que se está rompiendo esa situación. Uh-huh. Ahora, las mujeres se quejan ciertamente y tienen toda la razón. Pues ¿cómo van a matar a una mujer? Sí, no. ¿Cómo van a desaparecer a todas esas mujeres en el norte? Sí, sí. En fin, ahora también... Pues, la violencia que se ha desatado en la pandemia. Sí. La pandemia intrafamiliar, sí. con la esposa, Sí. a quien le prometiste serle fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, amarla, respetarla todos los días de tu vida. Entonces, cuidado, tanto que tenemos que reflexionar. Entonces, la presencia mariana, la presencia guadalupana, o sea, porque se tomó un nombre, los indígenas le decían Tonantzin, nuestra madrecita. O sea, desde allí viene ese sentido. Con el tiempo se perdió el concepto y ganó el toponimio. ¿Por qué? Porque el toponimio era Guadalupe, porque cuando cuando se reparte la Gran Tenochtitlan y sus áreas, toda la cuenca del Valle de México, a un señor de la parte de Extremadura. En Extremadura hay un nombre de Guadalupe, porque Guadalupe ni siquiera es náhuatl, ni nada de eso, es un nombre árabe. Le toca esa parte y en recuerdo de aquella área le pone Guadalupe. Pero la gente empezó a decir, vamos a Guadalupe, donde está la Virgen, y de ahí se quedó la Virgen de Guadalupe, o donde está la Virgen de Guadalupe, del lugar. De ese lugar. Y, en fin, en el mundo y aún en México existen muchos toponimios de ese estilo. Pero las primeras generaciones, sintiendo tan cálido ese sentido de la Virgen de Guadalupe, que le decimos ahora, ellos nada más le decían Tonantzin, nuestra madrecita. Y también muchas personas hasta el día de hoy se sigue diciendo. O sea, siglos han pasado y el lenguaje, la palabra no se ha abandonado. Sí. Uh-huh. ¿Tú de niño qué oías? Nuestra madrecita. La Virgencita. La Virgencita. Nuestra madrecita. Así pues imagínate yo que nací en la villa de Guadalupe. Ojo, la villa no es la basílica, porque muchos creen que es eso. Una cosa es la iglesia, la basílica, y ahora se habla del recinto guadalupano. Y otra cosa era la villa de Guadalupe. O sea, una villa al estilo español, que después hablaré de eso. Entonces, el virreinato fue empezando a fraguar esta experiencia y también del centro, porque eso es lo interesante, de un núcleo, se fue empezando a llevar a todas partes. Se fue empezando a expandir hacia el oriente, al poniente, al norte y al sur, ¿verdad? Definitivamente. Ojo, no nada más con la tarea de los misioneros, sino también con la tarea de los laicos. Porque a veces no hemos tomado muy en cuenta, está poco estudiado esto, cómo muchos indígenas empezaron a ser catequistas y catequistas muy capacitados. Algunos del Colegio de la Santa Cruz de Tlatilolco. O sea,
gente, ahí se estudiaba teología, ahí se estudiaban, ahí salieron los primeros sabios, ya mestizos, definitivamente. Pero también hubo indígenas bien formados, etc. Y tenemos, por ejemplo, un caso muy concreto, que poco conocido, y que es el de los mártires de Cajonos, por ejemplo, en Oaxaca. Estos beatos que fueron beatificados en el último viaje apostólico del Papa Juan Pablo II, después de la canonización de Juan Diego, a otro día se hizo esta beatificación. Va uno a la Catedral de Oaxaca y allí están sus reliquias, sus imágenes. La imagen de los cajonos es muy, muy interesante. En fin, casos típicos. ¿Quién mejor hablar de esa calidez materna indígena que se necesitaba? Pues que los mismos laicos, que las mismas mamás, que los mismos hombres. Aunque curiosamente en el origen de la evangelización de México había más catequistas varones que catequistas mujeres. Ahora tenemos más catequistas mujeres, en algunas partes, en otras no. Cuando se hizo el quinto Congreso Eucarístico en Tijuana, nos llamó mucho la atención de eso. Como Tijuana no tiene un lugar grande donde hacer un acontecimiento así, entonces se subdividió. Un lugar para clérigos, un lugar para religiosas, un lugar para laicos, un lugar para catequistas. Y nos dimos cuenta que había tantos catequistas varones, impresionante. Sí, sí, sí. A veces, sobre todo en la parte central, nosotros pensamos mucho, en los valles centrales, pensamos mucho en las catequistas, mujeres, señoras, muchachitas, jovencitas, etc. Pero en otras partes no. ¿Por qué? Porque también el varón va teniendo su respeto. En Europa prácticamente son iguales. Los hombres que las mujeres. Que las mujeres catequistas y los hombres catequistas, etc. Y en Europa, además, también otro aspecto que a lo menos en Italia yo lo vi mucho, no sé de Francia porque no tuve ya mucho contacto, la institución de los ministerios, los servicios. O sea, ahí te instituyen de lector o te instituyen de acólito siendo un varón, papá de familia, miembro de la comunidad, todos se conocen, etc. Que todo eso nos falta llegar aquí. Porque un señor que conoce la Escritura, que ama la Escritura, que no nada más va y proclama la Escritura en la celebración, sino que crea su círculo bíblico, o ahora con estos medios comunica un poco el sentido de la Escritura, de la Biblia. Pero cuidado, porque a veces hablamos de la Biblia y hablamos de lo que se nos ocurre, o interpretamos lo que se nos ocurre. Dice un Hay que estudiarla. Claro, dice un autor, Castro Cubeles, la Escritura se lee en las rodillas de la iglesia. Así es como se lee la Escritura, allí, porque es la que tiene el magisterio para enseñarnos esta manera. Hacia 1563 empieza a haber un movimiento muy interesante para reconocer a la Virgen de Guadalupe. Digamos que toda esa etapa es un culto muy local. Es un culto acá muy de Nueva España, etc. Tanto así que, por si no lo saben, se los platico, porque además a veces esas historias así, como de platicar así simpáticas, como de abuelitos, ¿verdad? Ay, abuelito, cuéntanos. Mi abuelito me sentaba junto a él y me decía, te voy a platicar lo que nunca vas a ver. Y pues yo me sentaba y me platicaba. Entonces me platicaba de la entrada de Madero a la Ciudad de México, la revolución, la decena trágica, todo aquí en la Ciudad de México, etc. La época de la persecución de la iglesia, la cristiada, cómo sufrían, todo lo que pasaba, el culto. Y pues sí, aprende uno mucho de las personas grandes. Originalmente la fiesta de Guadalupe se celebraba el 8 de septiembre. Porque todas las imágenes de la Virgen, títulos marianos, que no tienen un culto propio, o sea, un oficio propio que se llama, en liturgia, se celebran en conjunción el 8 de diciembre. A veces pensamos que siempre ha sido el 12 de diciembre. No,
No, no, no, esto es a partir de cuando se reconoce y se da el culto, pero también a partir de la independencia, con el padre Hidalgo y todos, padre Morelos y todos ellos. Entonces, ya desde 1663, empieza de alguna manera, a buscarse el reconocimiento de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Lógico es que hay que investigar a ver qué ha pasado en las generaciones anteriores, porque es como todo, a veces lo vamos recibiendo pues nada más de tradición, de viva voz, pues eso significa tradición, tradere, entrega, lo que se nos entrega. Entonces necesitamos investigar, y bueno, pues se ponen a investigar. La primera investigación la hizo un señor canónigo muy famoso, Francisco de Sales. Cuando vayan al Real del Monte y vayan a la parroquia del Real, que es una iglesia muy bonita, grande, y además el Real del Monte, allá adelantito de Pachuca, lo han arreglado muy bonito. Ahí estuvieron ingleses y franceses en la época de Don Porfirio para la cuestión de las minas. Bueno, ese señor ahí nació. Y en la sacristía hay una imagen de Francisco de Sales muy interesante, canónigo del Cabildo. ¿Guadalupano? No, metropolitano, porque todavía no existía el guadalupano, de la metrópoli, o sea, de México, de la ciudad, de la Catedral de México. No se pone en la iglesia, ¿por qué? Porque en la iglesia nunca se puede poner imágenes de quien no esté canonizado. O sea, ni siquiera el Papa que está en el servicio ministerial puede ponerse, ¿no? Solamente que ya sea beato o santo. Otro error que se está cometiendo ahora, por ejemplo, y copian todo lo que hacen los gringos, pero lo copian mal, o copian porque no saben ni por qué. Llevar, por ejemplo, a la iglesia porque llevan las cenizas o llevan la misa de exequias y poner la fotografía de los difuntos, eso está prohibido en la liturgia católica, eso no se puede hacer. Hay que ir al sentido de la trascendencia. No puede haber dentro de la iglesia fotografías de difuntos. ¿Por qué? Porque la iglesia somos una comunidad viva, de personas vivas, que ahí están, es la asamblea viva. Estamos despidiendo a alguien que ya salió de este mundo, la presencia de Dios. Estamos despidiendo sus restos dignamente, sea sus restos mortales que se van a sepultar, se va a hacer la inhumación, o sea, ya sus cenizas que se van a guardar en el nicho adecuado. Nada de andarlas tirando, esparciendo, poniéndolas en botes de basura, poniéndolas debajo de árboles, ni nada de eso. Eso va en contra de la fe y de la resurrección. Y peor tenerlas en la casa. Peor tenerlas en la casa porque no se cierra el ciclo psicológico de la despedida, del duelo que tanto se habla ahora y que gracias a Dios la psicología nos ha ayudado a entender lo que significa el duelo. No, la muerte es ruptura y la ruptura es ruptura. María tuvo que dejar a su hijo en el sepulcro y lo dejó con todo el dolor de su corazón. Dice un autor que probablemente la Virgen María no experimentó los dolores del parto, pero el parto verdadero de María fue en el momento en que estaba en la cruz y Jesús agonizaba y murió. Ese fue el parto de la Virgen María. Entonces, ¿qué habrá sentido esa madre dejar a su hijo en el sepulcro? Definitivamente. Sí. Así tenemos que hacerlo todos, porque lo hemos hecho toda la humanidad a lo largo de la historia. No es conveniente, no es sano, no es justificable, y no porque diga, hay que dejarlos descansar, el difunto ya rompió con este mundo y está en la presencia de Dios. Es otra realidad, pero lo que nos hace mal a nosotros, eso es lo que nos hace mal a nosotros. Recuerden este principio moral. Todo me está permitido, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. No todo me conviene. Hay situaciones que no me convienen, hay situaciones que no son propias, hay situaciones que no son.
O sea, no me conviene tomar droga, no me conviene beber demasiado, no me conviene comer demasiado, no me conviene tomar azúcar. Así, algo tan simple como es el azúcar. Por ahí para sacar un reportaje una vez, la dulce muerte. En los diabéticos. No, nomás, es que hace mucho mal el azúcar. Sí, sí, sí. Es increíble. Es veneno. Es veneno, es increíble lo que hace el azúcar. Pero bueno, paciencia. Además todo, ya saben, otra vez, todo con medida. Entonces, ahí está ese señor Francisco de Siles, por eso no está en la iglesia, está en la sacristía. Quiere decir que es una persona venerable en este lugar. Y en 1754, por eso nosotros estamos tan ligados al Papa Benedicto XIV, el 24 de abril, o sea, mucho tiempo después de lo que se había pensado que se podía hacer, el Papa otorga lo que se llama el oficio de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué es el oficio? El oficio es la celebración eucarística, las oraciones que se oran, la oración colecta, si ustedes ven su misalito, ahí lo van a encontrar, la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. Hoy así las tenemos organizadas porque ha habido un concilio Vaticano II que ha reorganizado todo esto. Una antífona de entrada y una antífona de la comunión. Eso forma más los elementos que se complementan, el prefacio, etc. Pero también existe quien celebra la liturgia de las horas y quien antiguamente celebraba y realizaba el oficio divino, pues también para los clérigos, sobre todo, para monjes, monjas, etc., la liturgia de las horas. Entonces había un oficio propio de la liturgia de las horas, con algunos textos bíblicos, unas lecturas, etcétera, etcétera. Es muy, muy interesante, pero es otro capítulo. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera la Virgen de Guadalupe se empieza a dar a conocer. La Virgen de Guadalupe ya empieza a tener ciudadanía dentro de la Iglesia Universal. Porque en ese aspecto España fue muy cuidadosa. Nuestra evangelización llega por España. Entonces, lo que pasaba en los virreinatos, estaban muy atentos. La Casa de Contratación de Sevilla, la parte que el rey había dejado para ese cuidado, de que hubiera una evangelización adecuada, de que hubiera una evangelización ortodoxa. Por ejemplo, por eso toda la primera evangelización en México se realiza en náhuatl, no se realiza en castellano. Si a los indígenas les encantaba hacer sus códices pictográficos, ellos hacen catecismos con pictogramas. Acaba de hacer una tesis un padre en Roma que estudió liturgia sobre la evangelización y la liturgia en esos catecismos. Ajá. Muy interesante. Los códices. En los códices, sí, que se llaman los catecismos testerianos. Muy interesante. El Padre Nuestro está en un cuadrito y están monitos que nos van explicando parte por parte, y el Ave María, y el credo, etc. Todo eso, bien, bien interesante. Tuvimos un capítulo de Conversando en la Fe, sí. de este hecho de los pictogramas del catecismo. Te lo recomiendo. Ah, interesante. Y entonces ahora ya conectan unos con otros elementos, pues porque es que así es la historia. La historia es un rompecabezas que nosotros somos los que estamos llamados a hacerla. Porque la historia nos ha heredado todo esto. Ahí está. Pero ¿qué van a hacer con esto? Es como la herencia familiar, las recetas de la abuelita. ¿Qué van a hacer con las recetas de la abuelita? Conservarlas, enriquecerlas. Pues ahí están. Sí. Pero que no se pierdan las recetas de la abuelita. Porque además vienen de la bisabuela y de la tatarabuela y ya, en fin, llegamos a la historia de la salvación. Entonces, ya empieza este aspecto. Y aquí entra otro personaje importante, un laico. Gracias a Dios, de veras,
los laicos también han sido tan importantes en la iglesia. A veces tenemos una visión clerical de la iglesia, que solo los obispos, los presbíteros, los diáconos, las monjitas, los monjitos. Sí, hemos sido importantes, pero también ha habido laicos muy, muy importantes. Ya desde la iglesia primitiva, siempre los laicos. Entonces aparece un señor que se llama Lorenzo Boturini, de 1702, para que lo ubiquemos más o menos en el tiempo. Entre troncoso y... Sí, pues tiene nombre de calle, un señor que tiene nombre de calle. Avenida del Taller. Sí, exactamente. Bueno, ni modo, esa es la cosa que a todos los personajes importantes les ponen su calle. Sí, por eso no hay que ser importante. Y 1755, por ejemplo, en México existía, ahora ya no, existía la tradición de que el cronista de la Ciudad de México, al morir, se le ponía el nombre a la calle donde vivía. Calle. Exactamente, por eso tenemos así calles muy curiosas que dicen en el centro, ¿qué está haciendo este nombre aquí? Si no corresponde. Es que ahí vivía el cronista. Entonces, sí. Esta es la cuestión. Y viene este hombre, de alguna manera, llega a Nueva España en 1735. Viene a realizar unas actividades y sobre todo a que le paguen a una señora muy importante que es la condesa de Santibáñez Moctezuma. Porque si ustedes no lo saben, la corona dio muchos títulos nobiliarios a indígenas. Hasta el día de hoy, esos títulos son válidos en España, porque sigue la corona. Hay familias, o sea, se fueron allá y siguen viviendo allá. Aquí como se acabó con todo, el liberalismo nos ha hecho odiar, aborrecer todo lo que es noble y todas estas cuestiones, yo no sé, por ideas raras y extrañas, andaban en el siglo XIX quitando de las casas, de las iglesias, de las catedrales, raspando los escudos, cuando el escudo es parte de la identidad de un pueblo, de una ciudad, de una familia, etc. Destruyan ustedes la identidad de las personas, de las familias, de los lugares y queda nada, nada. Empieza el hombre sin sentido, sin historia, sin identidad, sin valores. ¿Por qué un escudo expresa los valores? Porque estos han luchado en tales batallas por esto y por esto y por esto. Y entonces, pues, uno que dice, pues, qué bueno que lo hicieron y me alegro y me gozo. Somos hijos de eso. Y somos hijos de ellos, exactamente. Toda la reconquista española, la reconquista de la península de cristianos en manos de los musulmanes. Que los musulmanes les hacían a los cristianos y los cristianos a los musulmanes. Sí. O sea, se hacían mutuamente. Sí. Pero fue durísima la situación. Y esos hidalgos llegaron acá también. O sea, por eso nos vino la Cruz de Calatrava y nos vino la devoción de Santiago. La devoción de Santiago. Pues por eso tantísimo pueblo se llama Santiago. Santiago Matamoros. Santiago Matamoros, exactamente, porque les ayudaba a la lucha de los moros. Cuando vayan a la Catedral de Santiago, en Santiago, el santuario, donde están los restos, abajo está la tumba, está una urna de plata, pero arriba, en una especie de una columnata, sí, está una imagen de Santiago peregrino. Ahí está el Santiago peregrino, ahí pasa uno y le da el abrazo al apóstol. Pero del otro lado está el Santiago Matamoros, está en caballo y los moros, y está el caballo blanco, que no es blanco, el caballo de Santiago, sino es gris. Entonces, porque dicen el caballo blanco de Santiago, no es caballo blanco, es caballo gris. Y entonces están las dos visiones. Claro,
Hoy en día nos gusta más la idea del Santiago peregrino, por toda la tradición del el Camino de Santiago, Sí, sí. que la vida es una Y ya peregrinación. no tenemos esta visión de la guerra, ¿no? No, definitivamente. Al contrario, todo se busca en la paz. Sí. Todo mundo busca la paz. Fueron situaciones. Entonces, y aunque había delegaciones para el diálogo, la guerra llegaba ordinariamente cuando ya no había otra. Cuando se habían agotado todo lo que ahora se llama diplomacia. Y la diplomacia, por eso se llama diplomacia, porque es que se escribían en unos diplomas los acuerdos, las cuestiones. Qué de ahí interesante, no lo sabía. sí, de ahí viene todo lo de la diplomacia. Ajá. Entonces, yo llegaba como diplomático a platicar contigo, etc. Nunca hablaban los reyes a sí mismos, no. No. Para eso existía Los delegados. y el canciller. El canciller. Porque el canciller guardaba siempre los sellos reales. Ajá. De la moneda, de los documentos, de todo eso. No había un solo real, o sea, había varios sellos. Ajá. Y entonces, por eso, el canciller con su autoridad, si hay una autoridad grande, pues entonces hasta las naciones modernas se organizaron a partir de un canciller siempre. Entonces, ya estamos en paz, etc. Sí, lo firmamos, pon tu sello, pon el mío, el otro. Según estilo. Y ya, estamos en paz. Vida, estamos en paz, como dice el poeta. Sí, bien interesante. Entonces, bajo esa perspectiva, toda la tradición guadalupana comienza a recapitularse con este señor Lorenzo Boturini. Y estabas hablando de la condesa. Por eso es que él vino de la condesa, vino porque le debían dineros. A la condesa. A la condesa porque tenía su condado y su condado produce dineros y se los tenían que mandar a España. México siempre se ha caracterizado porque no paga lo que debe. Bueno. Entonces, los mexicanos también. Sí, ese es el problema. Por eso lo mandaron como delegado. ¿Sabes qué? Nombre mío, ve y paga. Y paga, por favor. Por eso vino. Ajá. Entonces, y cobra. Y cobra, por supuesto. Y manda el dinero. Porque ella era una descendiente de Moctezuma. Los Moctezuma tienen, hasta el día de hoy, tienen su título nobiliario. Sí. Ahí está. Luego, ya viniendo entonces con esa misión, la condesa lo manda, le paga sus viáticos, porque todo en este mundo se tiene que pagar de viáticos. Y él, antes de entrar a la Ciudad de México, como todo mundo lo hacía, especialmente también como lo hacían cuando llegaban los virreyes, cuando llegó Maximiliano y Carlota, por supuesto, pasaban a la Colegiata de Guadalupe. Pasaban a la Villa de Guadalupe, donde está la Colegiata, donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe, y quedó este hombre prendado de la Virgen de Guadalupe, de la imagen. Explícanos qué significa colegiata. La colegiata es una iglesia organizada a partir de un colegio, y ese colegio es el colegio de los canónigos. O sea, los clérigos que viven bajo esa regla de ese lugar para dar el servicio del culto. Eso es una colegiata. En ese lugar. En ese lugar. Hay catedrales que tienen canónigos y hay iglesias que tienen canónigos, y a esas se les da el nombre de colegiata. El término colegiata es muy español, se usó mucho en España. Sí, aquí tuvimos dos colegiatas. Bueno, tenemos una todavía actual, que es la Basílica de Guadalupe, y otra que estuvo, pero ya perdió el título, creo, no sé qué pasó, Nuestra Señora de Pátzcuaro, en Pátzcuaro, la Basílica de Nuestra Señora. De la Luz, ¿no? De Pátzcuaro, no, de la Salud. De la Salud. De la Salud de Pátzcuaro. Ahí hubo otra colegiata. Entonces, un colegio con un abad, el padre, abad significa padre, que con estos clérigos están al servicio del culto de ese lugar.
Esa es una colegiata. Muy bien. La colegiata de Guadalupe es muy interesante, la historia, de una vez les digo esto. No fue fundada en Nueva España, se funda en Madrid. Ya estaban los intentos de la fundación. Ajá. Ya se había dado las bulas para la fundación. Ya se había determinado al abad. Se murió el que iba a hacer. Entonces tuvieron que buscar otro. Y luego tardaban 20 años en realizar todo eso. Entonces, finalmente, la Colegiata de Guadalupe se funda en Madrid, en la Villa de Madrid. Que así es el nombre original de Madrid, también la Villa de Madrid. Y entonces, allá se nombra el abad, viene el primer abad, se forma el primer cabildo y empiezan a dar este servicio en la Colegiata de Guadalupe. Uh-huh. Por eso nosotros estamos acostumbrados a decirle Basílica de Guadalupe, pero el título, la iglesia recibió el título de basílica hasta el siglo XX, hasta 1913 me parece, algo así. No digas, sí. Antes era la colegiata. Siempre fue colegiata, por eso tú en los libros, todo vas a encontrar siempre, la Colegiata de Guadalupe, la Colegiata de Guadalupe, se hizo esto en la Colegiata de Guadalupe, pasó esto en la Colegiata de Guadalupe. Entonces es muy interesante toda la historia de la Colegiata de Guadalupe. Por eso llegaron a 21 abats, 21º abad. Y ya se suspendió. Ahorita se suspendió el nombre, pero ahora la función sigue. Sí. Porque sigue un rector que sigue siendo el punto de unión de todo aquello. De esas cuestiones raras que existen en el Código de Derecho Canónico. Ajá. No soy canonista, pero siempre me gusta decirles a los canonistas cuestiones raras. Entonces, históricamente comienza esta cuestión también de la colegiata. Ajá. Bien. Bajo este aspecto, y Lorenzo Boturini pasa a la iglesia, a la colegiata. Dice, no, pero qué maravilla de imagen. Ajá. Claro, también se impresiona con la devoción del pueblo. O sea, no crean que van a llegar y estar una hora y se van, ¿eh? Primero porque llegar a la colegiata, como pues en todos los lugares, tardaba su tiempo. Vienes desde Veracruz, tardas tu tiempo, te quedas allí por lo menos 2 días. Y de lo que ahora llamamos Basílica, Villa de Guadalupe, hasta la Ciudad de México, 30 kilómetros casi, sí. Menos de 30, no, 15 kilómetros. Pues echaban otro tanto, entonces sí. Tenían que... Entonces, ve las devociones, ve la tradición, ve lo que se tiene, ve lo que se lleva, etcétera. Entonces dice, no, esto está muy interesante. A ver, ¿de dónde viene? ¿Qué pasa? ¿Cómo fue esto? Entonces, como todo, siempre hay que ir a la historia fundante. Entonces empieza a investigar todo lo que sucede originalmente. Durante 7 años empieza a trabajar, coleccionando documentos, viendo esto, lo otro que hay, en fin, le permiten vivir muy cerca de la basílica antigua, de la colegiata, en un lugarcito, pone ahí su oficina y su casa. ¿Y cuántos años estuvo? Estuvo, no sé, déjame ver, son 7, estuvo sobre 9 años. Durante ese periodo, ¿qué pasa? Él tomó se impuso a sí mismo la misión de coronar a la Virgen de Guadalupe con corona pontificia. Entonces dijo, no, esta imagen tiene que ser coronada. Antiguamente, el rito de la coronación era todo un rito muy elegante, muy llevado. Solamente el Papa lo podía realizar y lo expresaba, o sea, a través del Cabildo de San Pedro. Ya ves que en San Pedro, en la Basílica de San Pedro de Roma, está la capilla del Cabildo, donde se celebra la liturgia de las horas. Que por cierto, creo que en el altar había una reliquia de San Gregorio,
o de un Gregorio Oriental y ya la regresaron. Algo pasó por allí, que últimamente no me acuerdo bien, pero algo pasó. Pero es muy interesante. Por ahí sale uno cuando va con celebrar sales, Sí. para entrar ya al altar el altar de la cátedra, porque los domingos ahí es la misa en el altar de la cátedra. Entonces, este hombre se impuso esa misión. Yo voy a coronar a la imagen. Bueno, platica con un padre jesuita de Puebla y le dice, vamos pidiendo este permiso. Ah, bueno, pues, entonces empiezan, hay esto, pues, es viable, vamos a hacerlo. Pero no le informaron, él era extranjero, él era italiano, no le informaron cómo actuaba, por ejemplo, el rey de España a través del virrey. No tanto del virrey, también de la Casa de Contratación de Sevilla. Recuerda que el rey tenía un título, el rey de España y el rey de Francia, varios reyes lo tenían. El ¿Defensor de la fe? No, más defensor de la fe. Guardián de la iglesia. Ajá. Eran los patronos de la iglesia. Por eso el Vaticano II pidió que todo aquel que hubiera conservado el patronato renunciara a él. Entonces, cuando Juan Carlos I tomó posesión, renunció al patronato de la iglesia. Por eso el rey, por ejemplo, de España es canónigo laico de la iglesia de Santa María la Mayor en Roma. Y Mitterrand, siendo ateo y comunista, sí, fue monseñor. Sí, canónigo también de la es este mundo extraño. Y el cardenal Richelieu nunca fue clérigo, era un laico, era un cardenal. Sí. Porque a veces es lo que decíamos, a la diplomacia. O sea, no te voy a mandar a cualquiera de diplomático, te voy a mandar un príncipe de la iglesia, francés, por ejemplo, un cardenal, que tenga el título de cardenal porque los elevaban acá. Sí. O sea, no es como ahora que tenemos visión de que es un clérigo. Eso lo inventó Juan XXIII, sí, de que solamente clérigos podían acceder al colegio cardenalicio. Sí, sin embargo, Pablo VI nombró a... Todos se han saltado las trancas. Sí. También Juan Pablo II. Nombraron a laicos, sí, y nombraron a presbíteros. Y sobre todo también a un religioso que no sea obispo. Entonces, sí. En fin, errores son del tiempo que no de España. El clásico. Y entonces no le dijeron que tenía que pasar todo por la Casa de Contratación de Sevilla. Y se dieron cuenta. Y el virrey, el virrey lo amonestó. Entonces está haciendo algo que no debe hacer, porque esto hay que avisarle al rey. El rey tiene que hacer la petición, no ustedes. Y porque además, junto con la coronación, pues, o sea, se va a hacer una coronación, pues necesitamos fondos para hacer la corona. Pues ¿de dónde va a salir la corona si no tiene? Entonces, pues vamos consiguiendo fondos y entonces empieza la colecta de fondos. Y no solo el objeto, sino toda la ceremonia, el pasto. Exactamente, el hecho, el acontecimiento. El acontecimiento como tal, por supuesto. O sea, no vas a invitar nomás a la vecina. Sí. Y no te vas a subir en una escalera. Sí, no. Hay que hacerlo la pompa. La pompa y circunstancia. Ajá. Que después exactamente eso va a pasar en 1895. O sea, ¿cuánto tiempo va a pasar? Es todo un proceso. Por supuesto, es todo un proceso. Y toda una historia larguísima para que pase y suceda todo eso. Pues, para no hacerte el cuento largo, lo apresan, lo meten al bote. A Lorenzo Boturini estuvo preso en México. Ajá. Le confiscan sus bienes, al final salió liberado, perdonen, como en México, ya sabes, discúlpenos. Retiran los cargos. Sí, retiran los cargos. No, es que siempre ha sido igual. No es extraño.
Pero mientras le roban todo lo que había investigado, la documentación, sus bienes, etc. Lo expulsan para variar y regresa, pero mísero. Todavía en el camino, unos piratas los asaltan. No me digas. Sí, no, es una tragedia griega. Todavía en el camino los asaltan y les quitan ya lo último. Bueno, cuando llega a España, A Madrid. a pedir limosna. No me digas. Un noble italiano, imagínate. ¿Un italiano? Italiano y noble. Por eso tú sabes lo que eso significa. Sí. Nosotros que hemos estado, por ejemplo, en casa de un cardenal italiano, con todas las pompa y circunstancias. No. Y una pregunta tangencial. ¿Logró enviarle el dinero a la condesa? Sí, por supuesto. Sí cobró y sí cobró y se lo mandó. Y se quedó. Él se quedó. Yo dijo, ¿sabe qué? Yo cumplo mi misión, ya págueme mi tarea, etcétera, y ya. Sí. Perfecto. Es que había una comunicación impresionante. Claro, coincide con un periodo también muy curioso. Aquí entran otros, los ingleses. Que vivían de la piratería, quieran o no. Qué pena. Siguen viviendo de la piratería. Viviendo de la piratería. Y han sido y serán piratas. Y luego, por ejemplo, me acuerdo todo lo que hicieron en China. ¿Te acuerdas de la guerra del opio y todo aquello? Sí. No. Dice uno, qué errores de históricos y de los pueblos y los sometimientos y todo. Entonces no había seguridad en los caminos. Es igual que ahora, no había seguridad. Los piratas estaban a la orden del día. Entonces, te digo, y también por eso decían, no podemos mandar mucha comunicación. ¿Por qué? Pues porque se enteran. A veces cuando llegaba todo, pues ya era un triunfo. Entonces lo mandaban muy guardado. Lógico es que no iba a ir una nave. Iban a ir 3, 4 naves de resguardo. Y escondido. Luchaban, hubo tantas luchas en alta mar. Exactamente, todo eso va correspondiendo. Es cuando la historia dice, qué interesante, ¿no? De todo este mundo de circunstancias que ya las vemos muy bien entrelazadas. Y entendemos simplemente, ¿por qué pasó esto? Por esto y esto. Entonces, regresa. Tanto así que con sus memorias y lo que había estudiado y leer, por eso es muy importante, escribió un libro, La Margarita Mexicana, en torno a la Virgen de Guadalupe y todo aquello. Decía un maestro del seminario que la cultura no es lo que has leído en los libros que está en los libros, sino ser lo que te quedó en la cabeza. Eso es esa es la cultura, que nos lo decía desde primero de filosofía. ¿Quién? El padre Gasparotto. Sí, el padre Gasparotto. Sí. Gran santo. Sí, gran hombre, de los mejores maestros que tuvimos, ciertamente. Entonces, este pobre hombre termina en España, más o menos medio se acomodó, etc. Pensemos que esta gente que viene del Renacimiento, no eran cualquiera y más noble. Era gente que hablaba idiomas. Era gente que sabía mucho. Era gente que había corrido mundo. Era gente que estaba en las otras casas europeas, cortes europeas, girando, o sea, dando vuelta para acá y para allá. El roce social famoso, ¿no? En fin, el comercio. Todo. Era un todo. Y eso es lo que a veces cuando se quiere uno cerrar, un país se quiere cerrar, como parece que pasa en México ahora, quieren cerrarse así como en una islita, que somos nosotros, somos mexicanos, todo. Y no puedes. De por sí ya ahora hay globalización. Pero ya desde entonces, al contrario, todos buscaban estar en relación con todos. O sea, la globalización no es algo nuevo. Ya desde Europa se pensaba eso, una Europa unida. Decía un maestro de historia de la iglesia que, por ejemplo, antes de los primeros concilios se votaban por las diócesis.
cada obispo, lógico, su diócesis votaba y bastaba, tanto de esto, tanto del otro. Bueno, hubo un concilio a partir del Renacimiento, no recuerdo cuál, el número, pero debe haber sido ahí como por el concilio de Florencia, todo esto, donde hay un nuevo método que implica una situación nueva en el mundo: votar por naciones. O sea, las nacientes naciones en ese entonces. Sí, sí. Claro, lo que nosotros tenemos ahora como naciones, pues son muy del 18, ¿no? Así se crearon las naciones europeas del 18. Sí. Pero ya está la simiente de las naciones. Pero al mismo tiempo de las naciones, pero con relaciones. Relaciones comerciales, relaciones eclesiásticas, etc. En la Edad Media, a veces no entendemos que ya era una manera de globalización. Un maestro de la Universidad de Salamanca podía dar perfectamente clases en Alemania, porque era maestro simplemente. En las universidades pontificias. En todo lo que fuera universidades pontificias, en cualquier lugar del mundo. En Flandes, en Italia, las del norte de Italia que eran tan afamadas y famosas, no se diga las de la urbe. Entonces, y fíjate, era el pensamiento, eran las ideas, no nada más teológicas, porque de alguna manera ya empezaba una cierta ciencia. La teología llevó en su sustrato todas las ciencias, ¿no? Por supuesto. No eran las escuelas catedralicias. Nomás que ahora todo lo queremos dividir así. No, la historia se va dando como la vida humana, como una familia va creciendo armónicamente entre todos. Entonces, todo esto ya se cierra, como por así decirlo, toda una etapa de la búsqueda. Quedó en nada, finalmente, esa perspectiva de la coronación. Aportó este hombre su conocimiento, su entusiasmo, su amor a la Virgen, en fin. La biblioteca de la Basílica de Guadalupe actualmente así se llama. Lorenzo Boturini. Está su famosa pintura que se hizo, trae un pliego de la imagen de Guadalupe. De allí el momento ya importante que sería para entender el hecho guadalupano, cómo ha estado implícito en la historia, sería la independencia. Ahora sí ya, México llega a la independencia. Claro, la independencia no se dio de la noche a la mañana. Tenemos que entender, en primer lugar, las reformas borbónicas, que tuvieron una gran... O sea, cuando los Borbones ya llegan a la casa de España, cuando ya empieza una etapa nueva, y además los Borbones vienen de Francia y ya son ilustrados, ya tienen influencia de la Revolución Francesa, de las ideas en torno a la Revolución Francesa, y todo esto va a cambiar. Y lógico que va a tener una repercusión en los virreinatos. No estoy diciendo colonias, hay que quitar ese término tan horripilante. Nunca fuimos colonias, siempre fuimos un virreinato. Fuimos tratados a nivel de los virreinatos que existían en la península, porque también existía la metrópoli, pero existían los virreinatos. Y dentro de la misma península existían virreinatos. Y entonces esto es importante. Y el virreinato era tan importante en el sentido de que pudiera haber universidad, hubiera imprenta, hubiera conventos, hubiera intercambio de comercio, hubiera producción. Era tan importante el virreinato de la Nueva España que era a los únicos que les permitían hacer moneda, imprimir moneda. Por eso tenemos la calle de moneda. Sí. en el centro. Eran los únicos. O sea, de aquí la plata no se mandaba en bruto, el oro no se mandaba en bruto, se mandaba hecho oro y plata. En monedas. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la colonia? En las colonias todo es sometimiento.
Todo es sometimiento. O sea, no tienes, o sea, Ningún derecho. ningún derecho, exactamente. Tienes todas las obligaciones del mundo, ningún derecho. En cambio, en el virreinato, todo mundo tiene La administración era Claro. Por eso existe regional. propiedad privada aún, tierras que te concede el rey. El rey concedía, por ejemplo, las tierras para los mismos conventos. ¿De qué iban a vivir los conventos? O sea, ese concepto que ahora tenemos de que hay de las donaciones, no es cierto. Todo el mundo trabajaba. El Hospital de Jesús, que fundó Cortés, ¿de qué trabajaba? De las tierras, producen las tierras, se vende, tanto se da trabajo a las personas, como de allí se saca, de la venta, se saca la vida del hospital. ¿Y el hospital qué es? Es un hospital gratuito para pobres. ¿Por qué? Pues porque tiene con qué producir. Y todas las comunidades así vivían. Todo eso fue el virreinato. Por eso el virreinato de la Nueva España era riquísimo. Y cuando los liberales del siglo XIX, Juárez y compañía, vieron eso, dijeron, vénganos tu reino. Y ahí empezó la decadencia económica de México, de la cual hasta el día de hoy no nos levantamos. ¿Por qué? ¿En dónde quedaron las tierras? Lo que según esto les decían, tierras de manos muertas. Si las tierras producían. Las tierras estaban. Las tierras del Hospital de Jesús comenzaban en lo que es más o menos en el siglo XVII, XVI, XVII, de lo que es un poquito antes de llegar a Tacuba, y terminaban en San Luis Potosí. Así, tierras. ¿Cómo no iba a vivir un hospital gratis? O sea, a todo aquel que llegara se le atendía gratis. Indígenas, sobre todo indígenas. Todos. Entonces, esa era la riqueza que había en la Nueva España. Por eso fue un virreinato. En una colonia no lo puedes hacer. Es más el sometimiento, etc. Un poco Centroamérica sí fue más colonia en ese aspecto. Pero los argentinos fueron virreinato, los colombianos fueron virreinato, Perú fue virreinato, el virreinato de la Nueva España, etc. Y luego dentro del virreinato también existían los pequeños reinos. El reino de la Nueva Granada, el reino de la Nueva Vizcaya, el reino del Nuevo León, por eso Nuevo León se llama hasta el día de hoy Nuevo León, el reino de Nueva Jalisco era Nueva Galicia, Nueva Galicia, por ahí un Nuevo Santander, por ahí en el norte, Nuevo Santander. ¿A qué iban? A producir las tierras, a que la tierra produjera. ¿A qué iban? A meter animales, ganado, todo eso, etc. Decíamos del virreinato y en el virreinato de los que inventó todo lo barroco. Pues no es nada más comerse un chile en nogada o un mole. Quieres un plato totalmente barroco, mestizo, en la mesa de cualquier señora mexicana de todos los días, un chile relleno. Sí. El chile y el queso, con eso tienes, ahí está. El jitomate de aquí, la cebolla que vino, lo demás, el ajo que vino del oriente. Es un conjunto de orígenes, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, empieza a afectar al virreinato, ciertamente, las leyes de la nueva visión que se tiene con las reformas borbónicas. La puntilla va a ser la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz, el Zócalo, que le dicen mal nombre Zócalo, es una plaza de la Constitución de Cádiz. Es la plaza de la Constitución de Cádiz, exactamente. Sí. No de las de México, sino la de Cádiz. Recuerda a Cádiz, efectivamente. Y luego cuando se quedó el Zócalo, donde iba a estar el monumento a la independencia,
y no lo hicieron, pues como todo en México. Nunca he leído el Evangelio que dice, aquel hombre que quiera hacer una torre, primero se pone a calcular para ver si puede hacer la torre, Sí, porque si sí. comienza y no termina, todos Queda se van a reír ridículo. de él. Eso pasó exactamente en el Zócalo. ¿A poco? Empezaron, pusieron el Zócalo siempre, arquitectónicamente es la pieza donde va a sentarse algo. Ajá. Eso es un Zócalo. Ajá. Arquitectónico, es un nombre que procede de la arquitectura. Entonces, cuando voy a poner una estatua, en ese pedestal que la levanto, la base, ese es el Zócalo. Ajá. Jamás pusieron el monumento, nomás quedó el Zócalo, y pues el Zócalo, el Zócalo, el Zócalo. Que por cierto lo acaban de redescubrir. Lo que iba a ser originalmente, sí, y pusieron ahí una placa metálica. Metálica. Sí, sí. Yo lo hubiera dejado con una ventana para que se viera porque abajo está el cimiento. Ajá. Abajo está el cimiento. Muy, muy alrededor. La bandera no está tan mal de como era originalmente. Ajá. Porque ahí se pensaba poner lo que después, hasta 1910, se puso en el Paseo de la Reforma. Pero ese era el monumento a la independencia. Uh-huh. O sea, al primer centenario de la independencia. El primer centenario de la independencia no quedó nada, o sea, no se hizo nada. Uh-huh. Era una tragedia, verdaderamente. ¿A quién le tocó? Estaban, déjame acordarme. Bueno, no. Propiamente, no, es que no es el primer centenario, es el cincuentenario de la independencia, ya me acordé. Estaba Santana, estaban todos peleados. Todos peleados. Todos peleados. Todos peleados. No. Fue una tragedia. Entonces, pero bueno, paciencia, definitivamente. Y entonces, el segundo elemento que no podemos dejar de olvidar es la Constitución de Cádiz. Que no podemos olvidar. Sí, no podemos olvidar. No dejar de olvidar. Olvidar. La Constitución de Cádiz, también tan mal entendida y mal comprendida. Definitivamente, porque es una situación en que ya había representantes de México, claro, no de México, de América en general, pero también España tiene sus problemas. Uh-huh. O sea, no se es ajeno a todo esto. Entonces, al no ser ajeno, pues lógico que tuvo repercusiones. Y entonces la repercusión más grande va a ser exactamente con Fernando VII y la invasión napoleónica. Uh-huh. Y entonces allí va a darse. Y de hecho es la frase de Hidalgo, ¿no? Viva el rey de España y muere el mal gobierno. El mal gobierno era Pepe Botella. Ajá. Era el hermano de Napoleón, ajá, Francisco, ajá, Napoleón, que lo impone en España. Sí. Sacan a Fernando VII y ya viene toda esa situación. Que de hecho Hidalgo no quería independizarse de España. Hidalgo nunca pensó en la independencia de España. Él no es el que sí pensó en eso. El ideólogo es Morelos. Morelos sí lo pensó. Sí. Y lo realizaron. Ahí sí, eso sí. Esa es otra historia bien interesante de ver los pasos, cómo se fueron dando. Uh-huh. A veces pasitos adelante, pasitos hacia atrás, pero se fueron dando muy seriamente. Y el consumador de la independencia, aunque no lo quieran reconocer, pues Iturbide. Aunque les duela, les pese, lo ignoren, la ignominia, le han inventado las historias más raras, más extrañas, que fue un imperio de puro bluff. No. Y aquí en Iturbide vamos a entrar con relación al guadalupanismo en algo bien, bien interesante. Muy bien. Pero eso será para la próxima. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.